Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este webinar el día de hoy. Agradecemos mucho a todas y todos por su participación. Desde la Subsecretaría de Seguridad y Prevención, con el apoyo de UNICEF y Plan Nacional, les damos las gracias por estar el día de hoy. Como Nancy bien les comentó, se está haciendo una grabación para que puedan luego enviar sus preguntas. Se están anotando también sus correos para que se pueda enviar respuesta a las inquietudes que tienen el día de hoy. Voy a presentarles a nuestras expositoras. Primero está Nancy Zúñiga, que es oficial de protección del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Carmen López, especialista de educación, también de UNICEF. Y Verónica Zambrano, que es la directora de país de Plan Internacional en Honduras. El presente webinar va a tener una duración de 1 hora y cada una de las participantes va a tener una exposición de 15 minutos para dejar los últimos 15 minutos a manera de preguntas y respuestas, y cada una de ellas va a poder exponer las presentaciones que tienen preparadas para el día de hoy. Así que les agradecemos mucho por su interés. Sabemos que este es un tema muy importante ahorita que hay confinamiento en el hogar y por la emergencia del COVID, y es importante brindarle la mejor atención y el mejor cuidado a nuestros niños y a nuestras niñas en estos momentos. Así que vamos a dar inicio a este webinar y muchísimas gracias por su atención. Les cedo la palabra a Nancy. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto realmente para nosotras, para mí, estar con ustedes esta tarde. Sé que ustedes se dedican a estar en las comunidades, trabajar con los niños y las niñas, con sus familias. Y bueno, y esa hace la gran diferencia de un webinar como este, tan basado en la realidad. Estar tratando de darle seguimiento al chat y voy a hacer una muy corta presentación sobre algunas de las estrategias para padres y otros cuidadores en el hogar y cómo hacer frente al estrés de niños y niñas y al propio estrés, así de simple. Voy a apagar la cámara y me voy a concentrar mucho más en la presentación. ¿La ven? ¿La pueden ver? Sí. Sí, Nancy. Se puede ver. Sí, sí se puede ver. Muy bien. Vamos a partir. Se puede ver, sí se puede ver. Perfecto. Espérate, voy a... ¿La ven bien ahí? Es que se me mueven otra lámina. Yo veo otra lámina ahorita. La estamos viendo. La de niñas y niñas. Bueno, realmente una de las primeras consideraciones que hay que tener es que si bien casi todo gira alrededor de lo que afrontamos los adultos y las adultas, ¿verdad? En esta crisis provocada por COVID y por las medidas que se han implementado para para estar más saludables, para restringir y para limitar un tanto la expansión, ¿verdad? El contagio. Es una crisis y una serie de cambios que nos han tomado de sorpresa y que los hablamos, pero en relación a adultas y adultos. Y nos olvidamos de discutirlo en cuánto impacta en niñas, niños, en adolescentes, en bebés, y qué es lo que están viviendo y cómo ellos mismos lo están afrontando. Entonces hay una serie de cambios que tenemos que reconocer que se están dando en la vida de los niños y de las niñas y que son significativos, pues vinieron a hacerle una ruptura de su rutina, ¿verdad? De la rutina que aunque parezca simple, para un niño o una niña que se levanta, van a la escuela, regresan, están con la abuela, esperan a los papás, o jugar en la tarde y dormirse a las 8, sí hay una ruptura real de esas rutinas y las rupturas generan mucha angustia, no se sabe qué viene, genera una inestabilidad en adultos y imagínense en los niños y en las niñas, ¿verdad?
Además, la ruptura de rutinas impacta de distintas formas en los niños y las niñas según su edad, ¿verdad? No es lo mismo la forma en que impacta en bebés, que impacta en niños de 7 años a adolescentes de 13, 14. Entonces, eso es importante írselo planteando según los niños que tenemos en casa, porque primero es nuestra dimensión de familia y luego las dimensiones con las que trabajamos, digámoslo así. Otra de las grandes cambios que están viviendo actualmente los niños y las niñas es el manejo con sus amistades, el relacionamiento. Aunque nos parezca a veces poco significativo las relaciones amistosas de los niños, el jugar, por ejemplo, tienen ya casi 2 meses en que se han visto obligados a no ver muchos de sus amigos que querían, muchas de sus amigas, los adolescentes están haciendo malabares para ver o no ver a sus amores, a sus novios, a sus novias, etcétera, ¿verdad? Hay una ruptura en las relaciones y están siendo trastocadas y eso también es importante para la estabilidad. Las rutinas de juego, las dinámicas han variado. Ir al campo de fútbol, pues tengo meses de no ir a un campo de fútbol, juego fútbol en el patio, ¿con quién juego fútbol? Antes tenía un equipo, ya no tengo equipo, mi grupo de tal cosa ya no está. Entonces, parece simple, pero en realidad son muchos los cambios. Imagínense los cambios dentro del hogar, esa cosa que parece maravilloso tener a mamá y papá cerca, ¿verdad? Y otros cuidadores que amamos cuando tenemos 4 años, pero los adolescentes de 12 años, tener a mamá, papá, cuidadores en la casa, todo el día pendiente de lo que están haciendo, pues no necesariamente es... A esto, de que se están peleando, de que hay violencia en la casa, de que adicionalmente están enfrentando situaciones difíciles dentro del hogar, eso pues deja de ser tan divertido como lo parece ser, ¿verdad? Otro de los grandes cambios es que tienen nuevas reglas. A los niños le estamos diciendo, no se acerque, no salude, use esto, no use, lávese las manos. Y como estamos tan estresados, no siempre lo hacemos en las formas, no orientamos tan adecuadamente, no explicamos todo tan detalladamente. Y lo otro es que han cambiado, siguen teniendo exigencias, pero les han cambiado las modalidades de educación. Algunos niños tenían experiencias con modalidades virtuales, otros niños realmente no han cambiado a modalidades virtuales. Quienes reciben el mensaje son los papás y solo les hacen impresiones de papel, como me decían muchos de la gente con que trabajo en las comunidades, y lo que hay es una impresión y lo hacen en casa, pero estas exigencias las sigue teniendo el niño y la niña y no los preparamos para el cambio de modalidad. Y bueno, además está el tele encendido todo el día, las noticias, más los papás y las mamás hablando el día completo de todo lo que pasa y quién se muere de COVID, ¿verdad? Entonces, eso genera un gran estrés que lo reconocemos y nos reconocemos a nosotros con ese estrés, pero que muchas veces no lo reconocemos en un niñito chiquito, en una niñita de 3, en un niñito de 10 o en un adolescente, ¿verdad? Pensamos que solo nosotros somos los autorizados a estar estresados. Hay muchas formas en que este estrés se manifiesta, desde estar más susceptible al llanto, y antes de entrar en ellos, lo que quiero explicar es cuáles son esos cambios que se han venido dando en los niños, cómo observamos a nuestras hijas, cómo observamos a nuestros hijos, qué es lo que está pasando distinto. Porque el llanto por sí, pues los niños lloraban antes, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ha cambiado de eso? Llora más, pide más, le es más fácil expresarse con llanto, está mucho más, tiene el sueño inquieto, cada vez les cuentan a ustedes unas pesadillas, vienen en la mañana con una serie de pesadillas, están más desanimados, están mucho más enojados los adolescentes, incluso los niños, sienten que están más exigentes, más demandantes, que no quieren tener cerca, pero al mismo tiempo quieren que les hagamos las cosas.
necesitan más atención, poca paciencia, o tienen más pereza, incluso los adolescentes. Yo he escuchado ahorita muchas quejas de gente que dice, pero solo quiere estar dormido, claro, pero hay una serie de angustia, de agotamiento, de aburrimiento, etc. Ya solo tengo como 3 minutos y quiero avanzar en que sí hay formas de afrontar y de ir avanzando en reconocer en niños y niñas estas emociones. Lo más importante es estar ahí, o sea, ser esos adultos, esas adultas, esos amigos, amigas, y reconocer que también les duele no ver a otros, ¿sí? Les duele no ver a la abuela, no ver al abuelo, les duele no ver al amigo con el que se divertían tanto en la escuela, extrañan a alguna pareja emocional y sentimental que tuvieran, a sus compañeros del partido. Tienen otras relaciones más allá que nosotros como mamás y papás. Y eso es importante reconocerlo, porque el mundo, cuando son bebés, bueno, somos muchísimos nosotras, ¿verdad? Pero también cuando ya van desarrollando, si ya han entrado al kinder, a la escuela, ya hay otras personas significativas en su vida. Y eso hay que reconocerlo porque ellos no tienen idea de cuándo se va a restituir o reconstruir ese lazo. Nosotros tenemos mucho más ideas de eso. Entonces, por ejemplo, hay que estar pendiente de con quién quiere hablar. ¿Quiere hablar con su amigo? Sí, hablemosle a su amigo. Y estar pendiente de generar esos lazos con alguien que quieran hablar, con hablar sobre tal persona, ver a la otra en la cámara del celular, escribir sobre las personas, etc. Y bueno, hemos creado una serie de paquetes para la atención emocional, ¿verdad? Y el ir controlando nosotros mismos la forma en que nuestra relación con los niños y las niñas, que ahorita parece mucho tiempo, ¿verdad? Parece que estamos significativamente ahí, que estemos significativamente ahí, pero guiando, ¿sí? Educando realmente, comprendiendo que estamos en momentos donde también se pasa mal, nos frustramos, nos enojamos, y todas, ¿verdad? Entonces también reconocernos en esa relación con nuestros hijos y nuestras hijas es valioso en este momento. Reconocernos que también necesitamos un espacio privado y que ellos también, y no hablo de espacios necesariamente físicos, pero darnos a nosotros un espacio de necesito y ponernos de acuerdo con nuestras parejas o quienes están al cuidado también con nosotros, acompañándonos en casa. Necesito media hora para mí, ¿verdad? Para tranquilizarme, para descansar, para chatear, para ver una peli, para lo que sea, pero un tiempo para mí. Y ese tiempo también, donde no estemos nosotros encima, a veces lo necesitan los niños. Una media hora donde pueda hacer lo que quiera, tranquilo, tranquila, sin el agobio de nosotros encima dando instrucciones, ¿verdad? Creo que los principales retos que tenemos es hacer esas presencias significativas, responder a las reacciones de los niños y las niñas, ver cómo se están sintiendo realmente. A veces uno le pregunta a los niños, ¿y cómo estás? Bien, pero lo ven en una esquina jugando con 2 muñecos, dándose duro. Yo soy el COVID y estoy achicharrando a mi mamá. Entonces uno dice, o sea, dice que está bien, pero tiene en la cabeza miedos, angustias, sin nadie que piense que a sus seres queridos los están golpeando, maltratando, les puede pasar algo, pues están tranquilos. Hay que ir quitando esos miedos, hay que ir resolviendo. Una de las medidas más importantes durante este tiempo es dar información a niños y niñas. Los niños y las niñas tienen una serie de información tan desordenada. Escuchan un poquito de la radio, un poquito de la abuela, un poquito del papá histérico por una cosa, un poquito de la mamá angustiada, un poquito de todos, ¿verdad? Y al final
tenemos que estar ahí para ir organizando esas ideas, ir quitando las angustias, dejar que quiten las dudas. 1, para que se protejan mejor. 2, para hacer digamos, un momento donde las emociones puedan organizarse y que cada vez este niño o esta niña pueda tener mayor resiliencia para afrontar y tomar decisiones en este camino que tampoco va a ser tan corto. Vamos a estar lidiando con medidas, con otras formas de trato y con distintas situaciones durante este tiempo. Creo que yo terminaría tocando un tema que es importante para el bienestar de niños y niñas, y es que las problemáticas entre adultos y adultas, que también son un gran estrés dentro de la casa, ¿verdad? Tiene que haber una propuesta común de que lleguen a su mínima expresión de violencia. Lo que vemos ahorita en las comunidades es niños que reportan gritos, insultos, que no quieren estar en la casa, que no quieren seguir las medidas porque no quieren ver a sus papás, porque quieren estar lejos de las discusiones, porque además están siendo testigos de violencia doméstica. Y que ustedes permanentemente estén alertas en las comunidades si hay violencia en casa. ¿Cuál va a ser la forma en pedir ayuda? ¿Cuál va a ser la forma en reducir el estrés de mamá y papá? ¿Cuál va a ser la forma en mejorar las situaciones? Nosotros tenemos una serie de materiales y recursos que se han preparado para las comunidades, se los vamos a pasar ahorita, se los han preparado para instituciones, comunidades, con el fin realmente de demostrar cosas simples que se pueden hacer, y que son efectivas para estar bien en casa y para que los niños y las niñas a nuestro lado pues estén bien. Les quiero enseñar uno de esos materiales. Aquí está. Y solo le voy a hacer un recorrido. Realmente el SIGADENA, que es el Sistema Nacional de Garantías de Derechos de Niñez, ha preparado una serie y compartido una serie de documentos sobre cómo hablar. Pueden descargar todos estos documentos, recursos con los que ustedes pueden trabajar en comunidad, mandar por WhatsApp, leer y orientar sobre esos, como ustedes pueden ver, apoyo emocional para niños en tiempos de COVID, cómo afrontar con los niños pequeños los cambios, cómo sobrellevar salud mental con adolescentes, quedarse en casa también es divertido, actividades, recursos que se pueden hacer con niños y niñas. Bueno, aquí está Carmen que me acompaña, pero también hay materiales para las escuelas. Hay cuentos para explicar el COVID, se recomienda si se hacen con adultos o solos. Hay una serie de recursos que se han ido preparando para enseñar a niños y niñas videos. Ustedes pueden hacer uso de todo este material, pueden compartirlo, pueden disfrutarlo con sus propios hijos, pueden pasarlo a sus familias, pueden usarlo como recurso de trabajo. Lo importante es que llegue a los niños y las niñas, que los niños y las niñas estén cada vez mejor informados, con mamás y papás que hagan una mejor compañía, una mejor guía y una mejor educación. Entonces se los vamos a compartir en este momento, después de que les compartamos también la grabación. Y aquí también Carmen explicará después algunos de educación. Entonces, muchísimas gracias. Y me imagino que las preguntas van a ser para después. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Nancy. Definitivamente hay muchísimas acciones que se pueden tomar para cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, y muchas acciones también que tenemos que evitar para poder asegurar ahorita en estos momentos su salud emocional. Vamos a dar paso entonces a Carmen, quien nos va a hablar un poco sobre el tema de qué podemos hacer en este momento para la educación de los niños y las niñas que no están pudiendo asistir a la escuela. Gracias, Nancy, y le doy paso a Carmen. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la apertura y a todos ustedes, todas ustedes por el interés en ver de qué manera podemos apoyar a nuestros niños y a nuestras niñas en este contexto. Voy a poner mi pantalla. Ups. No me permite. No me está dejando. No me está dejando compartir. ¿No? ¿Logran ver la pantalla? No. Oh, lo siento. Sí. Ya entró, ya debe Sí se entrar. logra, sí se logra ver. Está usted ahí enfrente. Ahorita no. Ahorita, ahí sí, ahorita está usted ahí enfrente. Ahora sí. ¿Entró? Cuidado. Ahí sí. Cuidados Ahora y sí. medidas en el hogar para niños y niñas adolescentes en tiempos de COVID-19. Excelente. Muchísimas gracias. Esa es de lo que quiero hablar ahora en relación a la educación, recordando, no está de más, que la educación es un derecho, no es un servicio, y que por ser un derecho, por lo tanto, le cabe a todas y todos los niños, niñas y adolescentes, que de lo que se trata es de garantizar calidad y el objetivo es el desarrollo óptimo, que el Estado es el garante, por lo tanto está obligado a que este derecho sea para todos, y el garante, que es el Estado, se personaliza en los docentes, en los directores, el personal administrativo, y también está, por supuesto, la participación de padres y madres de familia. Y este derecho tiene una serie de elementos. Los docentes, ya los hemos mencionado, el currículo, los materiales, la infraestructura, el equipamiento, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora con el coronavirus, con el COVID? La educación sigue siendo un derecho, pero ya no tenemos acceso a la infraestructura, ni al equipamiento, no podemos ir a la escuela, no podemos usar las cosas que hay en la escuela, a veces ni siquiera los materiales, nuestros cuadernos, nuestros libros, nuestras cosas se han quedado en la escuela. No tenemos, por lo tanto, las condiciones ni espaciales ni temporales. Antes íbamos 4 horas, 5 horas, 6 horas, dependiendo del nivel a la escuela. Ahora ya ese tiempo se terminó y ese espacio está cerrado. No tenemos a nuestros pares, ya sobre eso ha incidido bastante Nancy, no están nuestros amigos, no están nuestros docentes, nuestros compañeros. Es decir, el principal garante, los principales garantes del derecho a la educación, que son los maestros, ya no están. A veces están de manera remota y a veces no están de plano o están por un mensaje de WhatsApp o por un mensaje de correo, pero ya no los tenemos lado a lado como facilitadores o guías del desarrollo de nuestras competencias, de nuestras habilidades, del acceso al conocimiento, por decirlo de alguna manera. Y de pronto son nuestros padres y nuestras madres quienes se han visto responsabilizados de la garantía de este derecho. ¿Qué es lo que podemos hacer como padres, como tutores, como familiares, como amigos, como hermanos mayores? Y yo me quedaría con 3 cosas. Voy a apoyar en varias ideas que ha mencionado Nancy y voy a introducir un par más. ¿Qué podemos hacer? Apoyar para controlar el estrés, instalar o mantener una rutina y ofrecer lo que se llama un espacio limpio para el aprendizaje. Y empiezo por el estrés, digo, ya hay varias cosas que Nancy mencionó. Lo que tenemos que recordar es que el estrés es tóxico, el estrés genera
hormonas que inhiben el lóbulo frontal, que es en la zona del cerebro donde se producen los aprendizajes o los desarrollos de conocimiento. Entonces, tenemos que evitar el estrés. Varias de estas ideas ya las mencionó Nancy, quiero reiterar algunas. Al haber pasado a una enseñanza remota sin tener mucha práctica, mucha experiencia, a veces estamos generando un exceso de exigencia. Queremos que los niños estén muchas horas, hagan muchas tareas y ellos sienten esa presión. El exceso de exigencia puede generar sentimientos de fracaso. No logro hacer todo lo que me dicen, no logro estar todas las horas que me piden, no estoy pudiendo aprender, comienzo a sentirme en deuda, no logro, estoy fracasando, baja mi autoestima, baja mi interés, y entramos en este círculo vicioso en que el niño no tiene autoestima, entonces no hace lo que debe hacer, entonces tiene críticas de sus padres, críticas de sus maestros, y todo va cuesta abajo. Baja el interés, tenemos síntomas de depresión. Cuando esto ocurre en clases, pues comienzo a tener ausencia escolar, ahora puedo tener niños o niñas que no quieran volver, comienzan a haber accidentes, pequeños accidentes que hacen que el niño o la niña deje de ir a la escuela, o pueden haber episodios de agresividad, incapacidad de relajarse, por lo tanto menos sueño, sueño alterado, la dependencia de la televisión o de los videojuegos para relajarse, ya dije, la alteración del sueño, el control de esfínteres, en fin, comienzo a tener una serie de problemas relacionados con el estrés. Y lo que es más preocupante en esta situación, a diferencia de otras emergencias, cuando por ejemplo hay un huracán o un sismo, una erupción, tenemos un pico de estrés, ¿no? Hay el huracán o hay el sismo o el episodio traumático, y uno llega al punto máximo del estrés, pero luego con ayuda de los padres, de la familia, del maestro, de un psicólogo, ese estrés se trabaja y empieza a bajar. Esta situación no es una situación clásica, aquí lo tenemos al revés. Algo que puede haber empezado como una vacación que los niños ven con felicidad, ya no tengo que ir a la escuela, me quedo en mi casa con mis papás, ya va perdiendo el encanto día tras día, sobre todo porque no tenemos una fecha en que esto se va a acabar, porque no puedo salir al jardín, porque no puedo ir al parque, no puedo ir a la calle, no puedo ver a los amigos. Entonces el estrés va creciendo. No es un pico que va decayendo, sino al revés, es una curva que va subiendo y todavía no podemos saber cuándo se va a detener. La otra cosa que es importante es que no hay personas que den soporte a la familia, como en la escuela puede ser el docente, el directivo, hay escuelas que tienen psicólogo, o hay padres, familias que pueden recurrir al psicólogo. Ahora está la familia, el padre, la madre, los hijos, los tutores, y ahí eso es todo. Entonces tenemos que encontrar redes, tenemos que generar nuestros propios mecanismos. Primer consejo, pedir apoyo. Reconocer que todos estamos viviendo estrés. No solo los niños, los adultos. Y a veces los adultos, situaciones mucho más estresantes como haber perdido el trabajo o como no saber si lo vamos a mantener, qué va a pasar con nuestra capacidad adquisitiva, qué va a pasar con el abastecimiento, no tenemos agua, en fin, una serie de problemas. Reconocer que vivimos estrés y aprender a pedir apoyo, no solo niños, niñas y adolescentes, sino los adultos también. Crear y mantener redes de apoyo entre amigos, entre familiares, o buscar ayuda de tipo psicológico, de ser necesario. Observar en los niños síntomas, los síntomas que hemos visto en la lámina anterior, que pueden ser indicadores de estrés, y no esperar, actuar. Hay que tomar medidas para bajar el estrés y sobre todo no ser nosotros los generadores de más estrés. Controlarnos nosotros para poder tranquilizar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra pareja, a las personas que viven al lado nuestro. Un segundo tema es el de la rutina, que también lo mencionó de alguna manera
Nancy, la rutina ordena, la rutina de estabilidad. Sí, la rutina puede ser aburrida, pero en momentos como ese, la rutina nos mantiene el sentido de la vida. El día comienza y el día termina. Y cuando el día comienza yo me levanto y hago una serie de cosas. Las hago porque estoy vivo, agradezco que estoy vivo y tengo que mantener esa rutina para que cuando esto acabe yo siga saludable, siga con vida y pueda reencontrarme con los otros. Entonces, este sentido se ve ayudado, este sentido de vida y sentido de la vida lo mantiene la rutina porque le da orden a las cosas diarias y porque nos da también tranquilidad. Yo sé qué hago primero, qué hago después, qué hago al mediodía, qué hago en la tarde, etc. Consejos. Tener un horario consensuado, no imponer. Ponernos de acuerdo en la casa. ¿Cuántos vivimos en esta casa? 2, 3, 4, 5. Muy bien, pongámonos de acuerdo. ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué horas tomamos desayuno? ¿Quién se baña primero? ¿Quién se baña después? ¿Quién junta el agua? ¿Quién hace qué? Y respetarlo todos. En las horas, en los tiempos, para levantarse, para comer, para acostarse, trabajar, ayudar, escuchar música, etc. Ayudarnos entre todos a mantener el horario, no interrumpirnos, no porque el niño es pequeño y yo estoy trabajando, lo interrumpo y le digo, ay, por favor, tráeme agua. Él está haciendo su trabajo, el trabajo que le corresponde a su edad. No tengo derecho a interrumpirlo, no tengo derecho a cambiarle la rutina. Tenemos que proteger esta rutina y ayudarnos entre todos a mantenerla. Evaluar el horario cada cierto tiempo, ver si no hemos impuesto o actado un horario demasiado agobiante. Muchas horas de tarea para los niños no es bueno para el aprendizaje. Hemos hecho una buena alternancia, 2 horas de tareas y 1 hora de descanso, 1 hora de televisión. Evaluar qué está pasando con nuestros horarios. Y para evaluarlo, pues hay que hablar sobre eso. Acabado un periodo, preguntar qué viste en la tele, en Aprendo en Casa. ¿Te pareció interesante? ¿No pareció interesante? O al final del día, hacer una sesión colectiva. ¿Cómo nos fue hoy? Ah, hoy día el vecino hizo mucho ruido, no hemos podido aprender. Entonces, bueno, podemos ir a hablar con el vecino para que, por favor, mantenga una cierta disciplina él también, no invada nuestro espacio. Y con eso me voy al siguiente tema, que es justamente el del espacio, lo que llamamos el espacio limpio. El espacio limpio no es agarrar la escoba y barrer, es tener un espacio donde podemos trabajar y justamente mantener nuestra rutina. No se trata de un cuarto necesariamente, de una habitación. Puede ser la esquina de una habitación, puede ser una mesita pequeña, puede ser un pedazo del sofá o del sillón que es mío y que es mi lugar de trabajo, donde nadie me va a invadir, donde yo voy a poder dejar mis cosas. Puede ser en una caja de cartón, puede ser en una caja de madera, pero es mi sitio y ahí mantengo yo mis cosas. Y durante el día lo que hacemos es movernos entre los espacios. El espacio de comer, pues será la mesa del comedor de la cocina, y el espacio de dormir son las habitaciones, pero en mi habitación yo puedo tener un espacio de estudio, o puede ser un espacio de estudio compartido, pero tiene que haber un espacio físicamente delimitado. Los que han trabajado con rincones de aprendizaje entienden esta lógica de la importancia de que los espacios estén delimitados para los niños en particular. Así como la rutina, así como el uso del tiempo, el espacio también da seguridad, da tranquilidad y facilita la continuidad de las tareas. Yo sé dónde dejo mis cosas y mis cosas están listas para cuando yo vuelva mañana a seguir trabajando. Nadie las va a botar, nadie las va a cambiar de sitio. Yo conservo mi orden y el resto también respeta mi orden. El espacio, cuando decimos espacio limpio, nos referimos al espacio físico, pero también al espacio acústico. El espacio de trabajo tiene que ser un espacio limpio de ruidos en la medida de las posibilidades.
y sobre todo respetado entre los que convivimos. Yo no puedo hablar en voz alta por mi celular cuando mis hijos, mis hijas están trabajando a mi lado. Bajaré la voz o trataré de irme un poco más lejos. Es un poco más difícil si en el webinar ahora yo no podría tener a mi hija acá al lado porque estoy hablando en voz alta con el webinar, pero eso pasa por la negociación. Mira, mañana tengo una conferencia, cambiemos el orden de las cosas. No imponerle música, ruido, teléfono, webinar, también es parte del respeto por la rutina del otro y por su espacio limpio. Entonces, delimitar los consejos, delimitar un espacio para cada persona, suficiente, cómodo, respetarlo entre todos y ayudarnos mutuamente a mantener los espacios limpios, tanto de cosas como de ruidos. Y para cerrar, de lo que se trata es de asegurar el bienestar. Tenemos que asegurarnos que los niños, niñas y adolescentes acaben este periodo bien. Ojalá con aprendizajes, pero sobre todo que lo acaben bien. Nos importa que estén bien, que se sientan bien. No generar más estrés, y eso supone para los que somos padres y madres mucho autocontrol, pero entonces nosotros tenemos que encontrar mecanismos de apoyo que nos ayuden a manejar el estrés. Nancy decía hace un rato, tener nuestra media hora para nosotros, en nosotras, puede ser una forma, evitar la violencia, evitar el exceso de noticias, ya lo mencionó Nancy también, ayudar a tener y mantener una rutina diaria que se puede ir modificando, pero de manera consensuada y de manera clara, no arbitraria, no impositiva, no autoritariamente. Se conversa y se llega a acuerdos. Recordar, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, pero también para nosotros, que hay un derecho al descanso, un derecho al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas. Obviamente ahora con muchas restricciones no podemos salir, no podemos tener contacto físico, no podemos una serie de cosas, pero el derecho al descanso, al juego y actividades recreativas no lo hemos perdido. Tenemos que ser creativos también en ese aspecto. Y finalmente darle a cada uno su espacio físico con un espacio y con libre de ruido, sin ruido, respetarlo y mantenerlo. Esas son las ideas que les quería pasar. Está mi correo para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muy interesantes todos los aspectos que nos has compartido, la importancia de la educación y de la escuela en la vida de los niños y las niñas, cómo afrontar estas situaciones y cómo brindarles espacios de tranquilidad también es sumamente importante en estos momentos. Muchísimas gracias. Voy a darle paso ahora a la señora Verónica Zambrano, directora nacional de Plan Internacional, quien nos va a hablar sobre los enfoques de género diferenciados, ya que los niños y las niñas necesitan enfoques diferentes, porque tienen también necesidades diferentes en esta situación. Voy a adelantar un poco para el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, vayan pensando en sus preguntas, anótelas en el chat. Yo las voy a leer a cada uno de los participantes para que puedan dar sus respuestas. De esta manera le doy paso a Verónica. Verónica, ¿nos escuchas? Tiene deshabilitado el audio. Sí. Tal vez se Verónica, lo puede habilitar. Verónica, ¿puede habilitar el audio, por favor? Sí. Y lo que no está en el micrófono. Ahí está.
Aló, ¿me escuchan? Perdonen, buenas tardes con todos y todas. Sí, ya. Ahora escuchamos. Ya, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Un gusto inmenso poder estar con ustedes esta tarde y ver que tenemos sala llena. Eso emociona porque quienes estamos trabajando con los temas de la niñez, muchas veces pensamos que ellos son los olvidados y las olvidadas de de muchas de las agendas públicas. Así es que qué bueno que hoy día tengamos tanto personal que trabaja en campo, como decía Nancy, los que están enfrentando todos los días temas de educación, de protección con niños y niñas. Mi presentación entonces estará ubicada en los enfoques de género y protección para el abordaje de niños y niñas ante esta pandemia que estamos viviendo todos y todas. El contenido es básicamente poder hablar un poco sobre estos enfoques de género y protección, discutir sobre estrategias de prevención para la violencia, particularmente en las niñas, y también hablar un poquito sobre el manejo del tiempo libre y actividades conjuntas que se pueden hacer para niños y niñas. La situación del COVID en Honduras es realmente, va creciendo y es realmente preocupante. Vemos que hay un número importante de niños y niñas que también están siendo afectadas y vemos que hay una relación directa con el género, ¿no? Hay más varones y hay más niños varones que están siendo afectados con estos casos. Y bueno, sabiendo que esta es una pandemia que ha atacado el mundo, una pandemia que ha causado muchísima incertidumbre, mucho dolor, mucha angustia, mucho temor, vemos que es una pandemia también, como nos decía antes Carmen, diferente. Y es diferente porque ha venido a quedarse, es diferente porque no atacó solamente un punto, sino muchos, y todo el planeta tuvo que cerrarse para poder decir, dejemos de contagiarnos, porque ha sido un virus realmente devastador en todo lo que implica el contagio. Y por eso, un poco esta tarde queríamos también conversar que más allá de ser un tema de salud fundamental, importantísimo y vital, es importante también pensar en esos enfoques diferenciados de género y de protección que tenemos que tener cuando trabajamos y quienes estamos enfrentando también como madres y padres de familia esta pandemia. El proteger a niños y niñas de la violencia y tener enfoques diferenciados es entonces absolutamente importante. Ya Carmen nos habló ampliamente de lo que implica la educación como derecho y cómo esta educación se ha visto absolutamente violentada. Y es muy doloroso pensar que en nuestras familias de recursos limitados, de familias que están viviendo en lugares de exclusión, no tienen acceso a la educación virtual. Y tenemos números que realmente nos asustan. 70% de niños y niñas en zonas excluidas, pobres, no acceden a la educación virtual. Por lo tanto, tenemos también un número importantísimo de niñas. Antes de la pandemia, habían ya 400,000 niñas fuera del sistema escolar. Hoy tenemos casi 1,000,000. Eso entonces nos llama a reflexionar y a ver cómo los padres de familia, los que estamos con ellos y con ellas, somos quienes podemos y tenemos que, ojalá, tornarnos en sus educadores, en sus mediadores de aprendizajes. Se ha hablado también de cómo esta situación de emergencia que nos llevó al confinamiento ha incrementado muchísimo el maltrato infantil. Y también queremos hablar de cómo este estar en casa ha hecho que, como decían antes también las colegas de UNICEF, se rompan las rutinas, pero hay rutinas que nunca paran, y estas son las del trabajo doméstico. El limpiar, el cocinar, el arreglar la casa, se torna entonces también en un espacio de subvaloración hacia las niñas, porque entonces son las niñas las que limpian, las niñas las que lavan, las niñas las que tienen la menor cantidad de comida, las mamás las que sufren y las que llevan adelante las dobles y triples jornadas. Tenemos aquí el testimonio de una niña de Guatemala que nos dice: creemos que nuestro hogar es un hogar seguro. Lastimosamente no lo es para nosotros. La crisis incrementa también los riesgos de la violencia doméstica, de la violencia sexual, de los embarazos no deseados. Plan Internacional trabaja en el mundo como una organización de desarrollo y humanitaria con su propósito fundamental de velar para que los derechos de niños y niñas se cumplan, pero en particular el de las niñas. Y este planteamiento que yo les quiero hacer esta tarde
es porque si invertimos en las niñas, estaríamos invirtiendo en el 52% de la población. Estaríamos invirtiendo en las mujeres y estamos invirtiendo para que la situación de violencia sexual, para que la situación de violencia doméstica, que las uniones tempranas puedan, ojalá, terminarse, podamos contribuir a que se eliminen, a que se bajen en número y podamos efectivamente dar mejores días a nuestras niñas. ¿Qué es lo que pasa cuando las niñas sufren y están en la emergencia? Tenemos muchos datos que en plan internacional y en la emergencia y las Naciones Unidas nos dice, en emergencia las más afectadas son las mujeres, en emergencia hay mucho más casos de abuso sexual y de embarazo adolescente. Y decíamos también, se exacerba ese trabajo doméstico. Aquí quiero traerles el testimonio de una niña de Brasil que nos dice, las niñas debemos hacer el trabajo de la casa. Siempre somos las niñas. Muchas amigas me dicen incluso que como tienen que hacer todo, no pueden entrar a atender clases en línea. Hablando entonces de lo que implica este confinamiento, este aislamiento y este tener que quedarse en casa, en donde nos vemos expuestos y las niñas, los niños, la familia se ve expuesta a la violencia, queremos darles estos números que realmente son escalofriantes, son dolorosos y que nos afectan y que nos duelen el alma. Durante la pandemia en Honduras, una mujer muere cada 23 horas. Y muchas veces eso sucede por parte y en manos de sus más cercanos, pareja, marido, esposo, novio. En el primer trimestre del año, en Honduras vimos que se había reportado 23.181 casos de violencia intrafamiliar. Eso implica que hay 254 casos por día, es decir, un reporte cada minuto. Ahora que estamos en la pandemia, tenemos 80 también denuncias diarias. Es entonces muy importante que podamos efectivamente pensar cómo este tema de la pandemia afecta a las mujeres, a la violencia y diferenciadamente a niños, niñas, a hombres y a mujeres. ¿Qué pasa en el caso de los varones? Hay una presión muy fuerte porque ellos son los que tienen que proveer, ellos son los que tienen que dar los alimentos, los que tienen que mantener a la familia a salvo. ¿Qué quisiera decirles entonces esta tarde? Que intentemos pensar cómo cambiar esos roles tradicionales, cómo hacer de esta pandemia una oportunidad para que en la casa podamos repensar esos roles tradicionales que damos a las mujeres de atender, de servir, de limpiar, en donde estamos perennizando los roles y los estereotipos de género. Y ese que les damos a los varones de proveer, de cuidarnos, de ser los machos, de ser los fuertes, de ser los valientes. Tratemos de que esta pandemia sea una oportunidad para quienes nos hemos tenido que quedar en casa, en esas rutinas que tenemos que retomar a pesar de no estar en la escuela, a pesar de no estar en el trabajo, como bien nos planteaban las colegas de UNICEF. Pensemos cómo en esas rutinas también cambiamos los roles y los estereotipos de género. Pensemos también en esta pandemia, qué pasa con las poblaciones, y ahí estamos mirando con un enfoque diferenciador de género, qué pasa con las personas que son parte, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, adultos, LGBTIQ+. ¿Qué situación enfrentan ellos? ¿Qué les pasa cuando ellos tienen que vivir de manera diferenciada, digamos, y de manera discriminatoria esa identidad sexual diferente que la de los otros? Pensemos también qué pasa siempre en los niños y niñas con discapacidad, pues ellos tienen una doble y triple discriminación por ser niña, por ser discapacitada, y no podemos olvidarnos tampoco de la niñez migrante. ¿Qué pasa de esos niños y niñas que han tenido que ser retornados del país, que viven con un miembro de la familia, que quizá no conocen, que perdieron a su mamá, que perdieron a su papá? Es entonces muy importante que en esta pandemia, que en este quedarnos en casa, podamos vivir libres de violencia, podamos vivir pensando cómo cambiamos y cómo transformamos esos roles y esos patrones que nos han dicho, la niña come menos, dele menos de comer, guárdele la presa más grande de comida al papá, o tenemos que limpiar, lavar y arreglar hasta altas horas de la noche, porque somos mujeres, porque somos niñas. Aquí quisiera también hacer una reflexión con ustedes esta tarde de lo importante que es fortalecer este concepto de la resiliencia. Este concepto que implica que los seres humanos podemos y debemos aprender a salir
más fortalecidos de una crisis como la que estamos viviendo. Hicimos una encuesta recién en plan internacional a los niños y las niñas y nos han contado que una de las cosas que más les gusta es que al fin se pueden quedar con papá y mamá, que están con papá y mamá. Una de las que más extrañan y más les duele es que dejaron las amigas, porque las amigas están en la escuela, los amigos están en la escuela. Entonces recuperemos este espacio con los hijos y aseguremos sus necesidades básicas de alimentación y higiene como las más básicas. Tenemos que asegurar las medidas de bioseguridad, que no es más que lavarse las manos 5 veces en 1 hora, 10 veces. Si estamos con alguien, mantengamos la distancia de 1,5 metros. Si es que estamos con alguien que está extraño a nosotros o que pasa por nuestra casa, usemos nuestras máscaras. Si tenemos que salir al mercado a hacer las compras, pongámonos los guantes, usemos todo ese equipo y enseñemos a nuestros niños y niñas. Porque hay tantos casos de niños, niñas y jóvenes que en Latinoamérica llega casi a un 30%, es porque no damos importancia a esos cuidados y a esas medidas de bioseguridad. Es la seguridad que tenemos que tener hacia la vida. Preguntémosles a los niños qué les pasa. Compartamos estos temores, estas angustias, esta tristeza, este estrés. Hablemos con los hijos, con las hijas sobre el abuso sexual, sobre cómo nadie puede acercarse, nadie puede tocarles, a decirles también que el abuso sexual está dentro de la familia, dentro de un cercano familiar muchas veces, y eso tiene que ser denunciado. Tenemos que poder con niños y niñas mostrarles cuáles son las rutas de denuncia. Nosotros como madres y como mujeres ser fuertes para decir esto no lo vamos a permitir. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos de estas campañas que estamos haciendo para cambiar estos roles culturales, estos patrones que han estado ahí siempre de decir la mujer es la que limpia y mi marido me ayuda. No, las responsabilidades son de los dos. El decir, el abuso sexual está escondido y nadie puede verlo y yo como mujer tengo que aguantarlo, no. Se denuncia, se rompe, se habla. Y entonces eso es lo que también con las campañas que estamos trabajando las hemos hecho. También pensar qué pasa con el tiempo libre, ¿no? Y esa es la última parte de esta presentación. Y esto es muy importante, el poder pensar en actividades lúdicas de lectura, como la cocina, el estar juntos puede ser un espacio para aprender cómo es el pensamiento hipotético. ¿Qué va a pasar si ponemos mucha sal? ¿Qué va a pasar si no planificamos y no tenemos las cosas que necesitamos? Con lo que tengamos, con las cosas básicas y mínimas que estén. Pero tratemos como padres de familia de pensar también y de desarrollar ese pensamiento de los hijos, esa capacidad de reflexionar. ¿Qué pasa si en vez de pegarle a tu hermana, hablas con ella? ¿Qué pasa en vez de lanzarle un zapato o darle palo o agredirle físicamente? Yo puedo acercarme, controlarme, respirar. Entonces es muy importante que como papás podamos promover también esa forma de participación de los niños y niñas, el de preguntarles, el de hablar con ellos, el ver cómo están. Hagamos también el seguimiento de su proceso escolar, pero tampoco nos angustiemos tanto si no llegamos a cumplir todo el currículum. Aprovechemos para que el tiempo de la pandemia, el tiempo de COVID, sea un espacio de aprendizaje, un espacio en el cual podamos trabajar en esa autoestima de los hijos. Esta palabra tan importante en la valoración que uno mismo tiene sobre su persona. Y esta autoestima que se construye de cada palabra, de cada mirada, de cada acción que hacemos con los hijos. ¿Qué tal como padres y madres de familia decir, en esta pandemia voy a trabajar en la autoestima de mis hijos? Voy a asegurarme que ellos tienen esa reafirmación de que valen, de que son buenos, de que juntos podemos, y todo eso le aporta y le abona a ese hermoso concepto que es también la resiliencia, esa capacidad de salir juntos de estas dificultades, de salir juntos de estos problemas a los que nos hemos visto enfrentados con esta pandemia, pero las crisis son oportunidades de crecer, de aprender, de estar juntos y de quizás darle la vuelta a la tortilla. Las niñas van a ser valoradas, los adultos mayores van a ser valorados, los niños y niñas con discapacidad pueden participar y son las más atendidas y las más amadas. Niños y niñas no tienen que sentir el peso de los roles que culturalmente les ha dado, que tradicionalmente les ha dado nuestra cultura, de ser machos, de pegar, de ser groseros. No, vamos a transformar, vamos a cambiar y vamos a repensar
esas nuevas formas de mantener relaciones más positivas, más sanas como familia. Con esto entonces terminamos esta presentación diciéndoles que como Plan Internacional podemos compartir también muchas de estas campañas que están a las órdenes suyas y que ha sido siempre y es siempre un placer poder compartir lo que en campo vamos aprendiendo, las voces que vamos recogiendo de los niños y niñas, y les dejo ese encargo fundamental. Tratemos de repensar nuestras relaciones en las familias, tratemos de repensar cómo podemos valorar mejor a las niñas, porque así valoraremos mejor a las mujeres y así aportamos a que el 52% de la población en nuestros países de Latinoamérica, en Honduras, tengan una mejor posición, tengan una posibilidad de ser aceptadas y reconocidas. Pues somos quienes transmitimos la cultura a nuestros hijos, a nuestras hijas y sostenemos a las naciones y a los países. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante este enfoque de género y cómo podemos atender a las niñas y a los niños también de manera diferenciada. Ya son las 3, que era la duración del webinar, pero vamos a dar 10 minutos más porque estamos teniendo bastantes preguntas del público. Vamos a realizar la primera, estaba dirigida a Carmen, desde parte de Cristian, y dice: debido a que el sistema educativo está orientado a la educación virtual, producto de la pandemia, y que demuestra algunos déficits del mismo, ¿qué técnicas para la facilitación del aprendizaje pueden utilizar las niñas y los niños adolescentes que están recibiendo estas clases virtuales? Muchas gracias por la pregunta. Y esto es un debate que hay actualmente desde el preescolar hasta la educación terciaria. No estábamos preparados para esto. Salvo aquellas modalidades específicamente pensadas para transmisión en línea, a distancia, etcétera, los educadores, las maestras, maestros no estábamos preparados para hacer este tipo de cosas en línea. Y entonces, lamentablemente, hemos visto cómo la educación ha vuelto a 20, 30 años atrás, a un estilo frontal, de clase magistral, de donde se dictan contenidos, priorizando, por lo tanto, trabajos de memoria o de repetición. Eso tenemos que ver cómo lo mejoramos los maestros, las maestras, que tenemos esto bajo nuestra responsabilidad, y lo que podemos ayudar haciendo en casa es intentar activar este aprendizaje que está siendo todavía un poquito pasivo. El niño escucha porque ni modo no se puede interactuar con la tele o con la computadora, o es una falsa interacción porque el maestro pregunta pero no hay nadie que responda, o se responde él solo. Entonces, intentar, si tenemos el tiempo y la paciencia, de acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en algún momento, algunos días a la semana al menos, e intentar activar este conocimiento que se está desarrollando, ponerlo en concreto, lo que decía hace un rato Verónica. Si es la sal, a ver, ¿qué pasa si ponemos más sal? ¿Qué pasa si ponemos menos sal? Volverlo activo, porque finalmente la escuela lo que tiene que generar es competencias y habilidades, y no engrosar nuestra memoria. El conocimiento está en la computadora, ya ni siquiera tenemos que hacer mucho esfuerzo para encontrarlo, pero la habilidad de pensar, de plantearnos problemas, de hacer hipótesis para responderlos, eso por el momento solo lo hace bien el ser humano. Entonces, ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que trabajen ese conocimiento o esa información que han recibido y tratar de volverla activa, tratar de ponerla en uso. Que no sea conocimiento, que sea competencia. Los maestros, maestras me entenderán, es una larga discusión que hemos tenido de enfoques curriculares hace un buen tiempo y metodológicos también. Salir de la memorización, salir de la repetición, y aquí me adelanto una pregunta que venía más adelante. Uno aprende cuando lo sorprenden, uno aprende cuando hay una ruptura epistemológica, algo pasó y entonces eso se me va a quedar. Cuando es repetición, cuando es rutina, cuando es, ay, lo mismo, haga 50 ejercicios, eso no sirve para nada. Activemos eso que estamos recibiendo, intentemos generar estas
situaciones de sorpresa, de descubrimiento, que es lo que permite que el niño desarrolle aprendizajes, desarrolle competencias. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a continuar con las preguntas. René Perdomo pregunta a las tres, a quien quiera responderla, ¿qué más se sabe sobre las diferencias de impacto entre el área rural y el área urbana? Ya Verónica apunta que el 70% de comunidades excluidas no tiene acceso a la educación. Esta va dirigida para las tres, para quien desee contestarla. Si gustan, la puedo contestar. El área urbana tiene una afectación muy grande y va a tener una afectación muy grande de lo que hemos sabido y hemos escuchado para lo que va a ser el contagio de casos. Y eso puede ser muy complicado en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, seguramente las proyecciones ahí son complicadas. En el área rural tienes otros temas muy graves como son los de la exclusión, el acceso a la educación, la falta del acceso a la salud. ¿Qué va a pasar? Y nos hemos preguntado muchísimo, ¿qué va a pasar cuando tengamos muchos casos en la zona rural y no tengas el hospital y no tengas el respirador o no tengas lo que se necesita? Por eso es tan importante el tema de la prevención. Entonces, decir que los problemas son diferentes, que la zona urbana, por ejemplo, va a tener y puede estar expuesta a muchísima violencia si la pandemia afecta la parte económica, como que sabemos que va a hacerlo, ¿no es cierto?, en una economía en donde el 70% de la población vive de la economía no formal, y ya estar sin trabajar, el no poder salir, nos va ahogando. Y eso puede tornarse en un tema de violencia fuerte. Pero puede pasar también en la zona rural. ¿Y qué hacer para el problema de la zona rural? Va a ser el acceso a los sistemas de salud, al sistema de educación, incluso al sistema de alimentos. Y sí, siempre pensamos que en las zonas rurales están muy olvidada la gente, ¿no? Plan Internacional trabaja en esas zonas y es ahí donde hemos llegado, desde ahí son nuestras respuestas, pero son problemáticas diferentes y complejas las dos. Muchísimas gracias, Verónica. Para Carmen, Cintia Díaz pregunta, ¿cuál es su opinión en relación al aprendizaje en casa? ¿Será un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que parte de este proceso es experimental y la socialización también juega un papel importante en los niños, las niñas y los adolescentes? Quizás a riesgo de repetir un poco, el aprendizaje puede ser significativo en cualquier sitio y dejar de ser significativo también en cualquier sitio. No necesariamente en la escuela es significativo. Cuando los maestros recurren al copiar del libro, a repetir, a hacer 50 veces el mismo tipo de problema, el aprendizaje no es significativo aunque sea presencial. No es la presencia del maestro lo que lo hace significativo. Es el tipo de vivencia que tiene el niño lo que lo hace significativo. Es decir, que significa algo para él. Lo que decía hace un momento, esa sorpresa, ruptura epistemológica, de pronto, uy, cayó la manzana, Newton, uy, la ley de la gravedad la descubrió. Es eso, es apelar a la sorpresa, apelar al descubrimiento. Y ahora ese rol casi que nos queda en casa, intentar que los niños descubran las cosas que no sabían o que esto que están recibiendo en la televisión puedan aplicarlo. O sea, no, nos toca casi que el rol de maestro, pero yo insistiría en evitar acciones repetitivas, acciones sin sentido, acciones rutinarias en el mal sentido de la palabra rutinarias, ¿no? Es decir, cosas que no signifiquen. Lo significativo es aquello que tiene un valor para el niño y que por lo tanto le genera un aprendizaje. Si no lo sorprende, si no lo motiva, no es significativo y por lo tanto no va a haber aprendizaje. Cuando mucho habrá un poco de memorización, pero nada más. Muchas gracias, Carmen. Cristian Quintanilla pregunta, preferiblemente si las tres pueden darle respuesta, ¿qué sugerencias metodológicas pueden proponer hacia los docentes para mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes? A mí, como maestra, me gusta mucho la estrategia o el trabajo por proyectos.
que es cuando los niños como colectivo, grupo de niños, se plantea una pregunta que ellos quieren contestar, que ellos quieren descubrir. ¿Cómo vuelan los aviones? Y el maestro no da la respuesta, son los niños con la guía del maestro que investigan, preguntan, buscan. Ahora los que tienen internet lo pueden tener más fácil, pero igual se puede preguntar, se puede indagar, se puede hacer hipótesis. Esta metodología de trabajo por proyectos personalmente es la que más satisfacción me ha generado siempre, porque hace a los niños curiosos, curiosos de la vida. Miran algo y se hacen preguntas, caminando por la calle, en su casa, sentados mirando la mariposa, cómo vuela la mariposa, en fin. Y también aprenden que ellos pueden generar su propio conocimiento, que ellos pueden investigar, que ellos pueden descubrir, que ellos con otros pueden trabajar y aprender entre todos. Y eso creo que es al final lo que decía Delors hace como 20 y tantos años. Es decir, hay que aprender a aprender, hay que aprender a hacer, hay que aprender a hacer y no solamente aprender cosas. Hay que desarrollar capacidades y en eso es en lo que nosotros podemos contribuir, no darle las respuestas a los niños, ayudarlos a hacerse preguntas y ayudarlos a aprender a buscar las respuestas. En la misma Yo línea de agregaría- Carmen, en la misma línea de Carmen, pienso que como pedagoga y una apasionada de la educación, creo mucho en el constructivismo, en la capacidad que tienen los niños de aprender por ellos mismos a través de la pregunta inteligente e intencionada de este mediador que es su papá, que es su mamá, que es su hermana mayor, que es la abuela, que es su profesor o su profesora. El que no enseñemos a los niños y niñas contenidos. Como ya decía Carmen, los contenidos están en el internet, me pongo a Google y me sale lo que yo quiero, información sobre química, matemática o historia. Enseñemos a los niños a pensar, enseñemos a los niños a identificar, parar, a clasificar. Cuando estamos en la cocina, clasifiquemos los maíces, clasifiquemos lo que tengamos. Cuando estamos arreglando la casa y la ropa. Ese tipo de pensamiento es el que necesitamos. Como muy bien decía Carmen, no les demos las respuestas. Nosotros preguntemos y que ellos encuentren sus propias respuestas. Como educadora apasionada entonces del constructivismo, enseñemos a pensar a los niños, enseñemos estrategias de pensamiento que les permitan a ellos encontrar y acceder al conocimiento. Ya el conocimiento está en el internet, no les hagamos repetidores de conceptos. Como dice nuestro gran educador latinoamericano, Paulo Freire, olvidémonos de la educación bancaria y de creer que nosotros depositamos en ellos contenidos. Nosotros, como educadores, nuestra fundamental tarea es enseñarles a pensar y a desarrollar su pensamiento reflexivo, su pensamiento creativo, su pensamiento crítico. Estamos aportando al desarrollo profundo de su ciudadanía. Nancy, por favor. Gracias. Básicamente, para quienes trabajamos desde cambio de normas sociales y cambios de normas de género, uno de los principales cambios que tenemos que proponer y seguir insistiendo es aquellos cambios que se alinean a estas visiones donde la igualdad y donde nosotros como personas, como mujeres, como hombres, como otros, nos instalamos como sujetos de derechos, donde se nos reconoce, ¿verdad? Con todos los potenciales, pero también con todas las posibilidades de ser respetados y adicionalmente alineado a nuestras realidades emocionales, donde se reconoce nuestras distintas dimensiones, nuestra dimensión personal, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión como ciudadanos y como Estado. Creo que eso es un cambio significativo que tenemos que dar, un vuelco que tenemos que dar en la forma en que uno de los máximos normadores, que son los sistemas educativos, tienen que avanzar. Y en nuestro país, pues, una gran brecha, que ustedes verán, la violencia está basada en esa desigualdad, en el abuso de poder, y creo que ahí es importante impactar. Gracias.
Muchísimas gracias, Nancy. Tenemos muchas otras preguntas. Desafortunadamente ya hemos llegado pues al tiempo que se tenía contemplado para este webinar. Muchas personas también nos consultan si se puede enviar la información de las presentaciones a sus correos. Por supuesto que sí. También se está haciendo una grabación de este webinar y se les va a enviar el enlace para que puedan volver a tomarlo las personas y sus compañías que no pudieron hacerlo. Vamos a tomar una última pregunta y con esto vamos a cerrar este webinar. Desde la Subsecretaría de Seguridad en Prevención queremos agradecer el apoyo de UNICEF y de Plan Internacional para este tan importante espacio donde ya vemos que hay mucho interés y muchísimas cosas que se pueden hacer. Así que tanto a Nancy como a Carmen y a Verónica agradecemos muchísimo por su participación. La última pregunta que vamos a tomar es ¿cómo podemos contribuir a los padres de familia y mejorar el diálogo con los niños? Esto lo tocaron tanto Nancy como Verónica para que ambas puedan responder a la pregunta. Nancy, siga usted ahora. ¿No voy yo? Bueno, el diálogo, importantísimo en el diálogo, yo diría que es clave en el diálogo saber escuchar. Dialogar es saber oír al otro. Cuando le podemos escuchar al otro, ponernos en el zapato del otro, podemos entonces decir que estamos dialogando. Para dialogar con los hijos, pongámonos a su altura. No les miremos físicamente, ojalá podemos mirarles a los ojos, a su tamaño, podamos decirles también lo que nosotros sentimos. Una forma de dialogar es también poder compartir. Cuando tú le dices tus temores, cuando tú les dices tus preocupaciones, tus dolores, el niño o la niña, como con una amiga, te va a compartir con más confianza, con más tranquilidad, con más serenidad. El diálogo implica respetar al otro, implica que nos importa lo que el otro dice. El diálogo implica reconocer al otro, por más pequeñito que sea, por más pequeñita que sea, el entenderle y comprenderle como un sujeto que piensa, que sueña, que le duele, que está triste. Entonces creo que el diálogo es eso, poder reconocer al otro como importante, poder escuchar al otro y desde ahí encontrarse en ese diálogo fraterno de compartir ese valor poderosísimo que tiene la palabra. Y no dejemos de pensar que en ese diálogo todo lo que estamos hechos, y eso dice el constructivismo, estamos hechos de lo que nos dijeron los otros. Nuestra autoestima se construye de lo que nos dijeron los otros, la forma de vernos, de pensarnos. Así es que pensemos que como padres y madres dejamos una huella profunda en ese diálogo fraterno o en ese grito estridente. Así es que siempre procuremos el diálogo y el amor hacia los hijos. Gracias, Vero. Y absolutamente de acuerdo con Verónica, solo agregaría básicamente el reconocernos que el diálogo con niños y niñas en este momento a muchos de nosotros nos implica conocer el mundo desde la perspectiva de otras generaciones. Todos ahorita los menores de 20 años, de 18 años, son una generación Z que va hacia la transformación de las lógicas educativas, del mundo del trabajo. Cuando hablamos cuando hablamos y conversamos con menores de 5 años, de 6 años, estamos hablando con otra generación cuyas visiones y contextos son absolutamente distintos. Entonces es una oportunidad el diálogo para aprender de lo que otras generaciones ven, que nuestras generaciones, digamos, ya de 40, 50, 30, bueno, había muchos jóvenes en la reunión de hoy, solo lo podemos adquirir a través de ese diálogo con ellas. La inteligencia, la forma de comprender esos contextos y muchos contextos, como los digitales que no los tuvimos nosotros, abre la posibilidad de imaginarnos el mundo de formas muy distintas, ¿verdad? Y de también resolver problemáticas muy distintas. Tenemos generaciones donde mucho de lo que hemos construido nosotros, el aprendizaje del odio hacia otros, por ejemplo, de la intolerancia hacia otros, generaciones que tienen visiones distintas y pueden ver al otro como igual. Entonces yo creo que es una oportunidad absoluta de reconocer la inteligencia de estas generaciones y de permitirnos ver el mundo de otras formas. Gracias.
Muchísimas gracias, Nancy. Nuevamente queremos reiterar el agradecimiento por todo el conocimiento que han compartido con nosotras y nosotros. De verdad estamos muy agradecidos a Nancy, a Carmen y a Verónica por su espacio, por su tiempo, y a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. También queremos agradecerles por su interés en la temática y por saber que hay tantas personas trabajando para la garantía de los derechos de la niñez. Como les comenté, vamos a compartir este material y vamos a poner la grabación del webinar para que también puedan volver a verlo o puedan compartirlo con las personas que quieran tenerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias. Disfruten. Nos veremos pronto otra vez. Chao. Gracias, muchas Ustedes, gracias. adiós. Un Chao. abrazo. Gracias, cuídense. Gracias, gracias. Gracias, muchísimas gracias a UNICEF, a la Secretaría de Educación y pues a Plan Internacional por ese apoyo valioso que han compartido con cada uno de nosotros. Como miembro del equipo formador de formadores de la Secretaría de Educación, les agradezco muchísimo este aporte, ¿verdad? Y esperamos pues que nos sean compartido, como ya lo dijo el compañero, que nos los compartirán este material a nuestros correos. Muchísimas gracias, feliz tarde y pues ojalá esperamos que sea nuevamente compartido otras charlas como esta. Muchas gracias. Martes, adiós. Gracias. Ya. Gracias. Ya terminaron.